Tomar el café, con esto los entusiasmo. El proceso sucesorio tiene voces distintas en todos los códigos. Así se llama proceso sucesorio, procedimiento sucesorio, juicio sucesorio, etc. O sea, no usamos la voz nosotros, proceso sucesorio connotado. No vamos a entrar en el debate doctrinario de que no es un juicio, de que sí es un juicio. Bueno, si quieren llamarle trámite sucesorio también está permitido. O sea, cada uno que use la voz que quiera. Todos sabemos que no es un auténtico contradictorio mientras no lo sea. Mientras no lo sea. Y este proceso sucesorio que usamos con esta liviandad en la voz, digamos, con este permiso que nos damos, entendiendo todos que decimos proceso sucesorio con esta amplitud, es el medio realizador del derecho hereditario que vimos antes. O sea que justamente este proceso es el que realiza ese derecho sustancial hereditario que tenía antes. Por eso es un proceso judicial por ahora, porque se está pergeñando en la reforma, abrir la sucesión extrajudicial. Por ahora es un proceso judicial cuyo fin es asegurar la transmisión hereditaria y se opere a la persona cuya vocación realmente corresponde. O sea, esas personas que han sido llamadas o por la ley o por el testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, el objeto del proceso es importante, esto es, determinar herederos y determinar la masa. Si nosotros logramos retener estas dos ideas, hemos ganado mucho en el camino, porque tengo que determinar en el proceso los herederos quiénes son y cuánto tengo, la masa. Entonces, en este proceso, hasta que llegue acá, a que a mí me adjudiquen el departamento de calle Lima 220 y me lo atribuyan a título singular, al final de todo hay un montón de cosas para hacer. Pilas de gestiones, de trámites, etc. Y hablamos simple porque está el régimen de administración. Hay que cobrar los créditos, hay que pagar las deudas y cargas, hay que entregar los legados, hay que rendir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pasa en el proceso sucesorio que tiene por fin determinar herederos, la masa hereditaria y obviamente llegar a la liquidación y partición de los bienes que componen la herencia. Entonces, este proceso sucesorio persigue determinar los sucesores, eso que dijimos antes, quiénes son, precisar la cantidad y valor de los bienes que tengo en juego, la herencia, el patrimonio, como ustedes quieran llamarlo, y por supuesto tengo que verificar cuánto tengo de activo y qué pasivo tengo, cuál es el monto que asciende el pasivo y en qué conceptos. Y finalmente distribuyo el saldo entre quienes, entre aquellos que son sucesores, tanto sea por la ley cuanto por la voluntad del causante o porque la ley lo ha llamado. Fíjense que esquema claro esto, ¿no? Determinar los sucesores, determino el valor y cantidad de los bienes, verifico el pasivo y el activo y distribuyo el saldo. Pero el saldo, en sentido contable, es lo que ocurre al final del proceso. Al final del proceso, entre medio, yo vuelvo atrás porque esto es muy importante, yo tengo todo esto que es lo que trae conflictos serios en el proceso sucesorio. Entonces, hay una pregunta que yo me hago, si ¿es necesario el proceso sucesorio? Siempre, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Por la posesión hereditaria? O sea, siempre yo tengo que tramitar el proceso sucesorio, siempre tengo, o a veces sí, a veces no. Yo quiero saltearme este cuadro que les queda lo mismo a ustedes, que es un cuadro esquemático, para usar un cuadro más simple. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos. ¿A quién? Ya sabemos, a los herederos legítimos o legitimarios en su caso, o a los instituidos. En el derecho argentino se produce la continuación de la persona del causante, pero este llamamiento por la ley del testamento hace que se una la vocación hereditaria con la aceptación, aparezca la figura del heredero que tiene la investidura de heredero, que es la posesión hereditaria. O sea, la posesión hereditaria es, está mal escrito esto, por favor, es nada más ni nada menos que la ropa, el vestido, el traje de ser heredero, no es otra cosa. Es importante esto para poder calzar la pregunta de recién. Entonces, si la sucesión es transmisión por muerte del causante, la adquisición a título singular o universal en su caso, ¿no es cierto? ¿Cómo juega la posesión hereditaria?
frente a esta universalidad, siempre que entendamos que la posesión hereditaria es eso que dijimos antes, la investidura del carácter de heredero. O sea, no es otra cosa, no es posesión de los bienes en el sentido real. Entonces, la posesión hereditaria acredita el carácter de heredero, puede ser de pleno derecho, ¿verdad? Como ustedes conocen, para los descendientes y el cónyuge, nunca fue siempre, o sea, nunca fue así. Ahora, más modernamente, el cónyuge tiene posesión hereditaria de pleno derecho, me otorga la calidad de heredero universal y me permite ejercer todos los derechos, poner las acciones que tengo. Si hoy muere mi padre, mañana me puedo presentar a la asamblea del directorio de la sociedad anónima donde mi padre era tal, porque tengo la posesión hereditaria. Quiero destacar esto, porque todos dicen, qué aburrido, posesión hereditaria. No, posesión hereditaria, chapó, posesión hereditaria muy importante porque me permite desde el mismo momento de la muerte, si soy de pleno derecho, ejercer esto, todos los derechos de acciones que puedo oponer derivadas del título de heredero, de la investidura que tengo como heredero de la sucesión del causante. Entonces, esta era el pleno derecho, pero también tengo la posesión hereditaria que es conferida judicialmente, y recordamos que esta conferida judicialmente se la otorga a los colaterales, al orden de los colaterales, cuarto orden, y a los herederos instituidos, y que esta declaratoria de herederos, esta posesión, esta declaratoria, es insuficiente como título de adquisición de bienes. La posesión hereditaria, recuerden esto, conforme a la ley 17.101, régimen del dominio argentino, registro inmueble, y que me hace falta a mí contar con la declaratoria de heredero o con el auto de aprobación del testamento para poder operar algún tipo de transmisión, como veremos más adelante, excepto los automotores que tienen otro sistema dominial. Entonces, no siempre me hace falta el proceso sucesorio. Esta es la respuesta. Yo puedo prescindir algunas veces del proceso sucesorio. No estoy obligado siempre. ¿Cuándo puedo prescindir? Cabe prescindir de este proceso sucesorio cuando todos los herederos mencionados por el 34 días, recuerden que el 34 días no lo hemos podido transcribir por síntesis, son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. No, ninguno de ellos sea menor incapaz, no haya menor incapaces, son todos plenos derechos, son todos capaces y mayores, o sea, tienen más de 18 años y son capaces, y la herencia está integrada solamente por bienes muebles no registrables. Entonces yo en este caso no tengo obligación de tramitar el proceso sucesorio, muy importante para aquellas familias que se encuentran en esta situación y que lo mismo le hacen hacer el proceso sucesorio como si fuera indispensable hacerlo. Atención con esto, tiene un carácter voluntario de conocimiento. Recordamos esto porque hay otras cuestiones como las controversias relativas a la reforma o nulidad de la partición, colega defensora, ¿no? O la reclamación de los herederos o terceros sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario, que no corresponden al proceso sucesorio mismo, pero se dejan adentro del proceso, se quedan a vivir en el proceso sucesorio, aunque son otras cuestiones, porque estas pretensiones hechas valer, digamos, fuera del proceso, pierden la eficacia de la resolución general de un tema, de un patrimonio que se está transmitiendo. Entonces hay que tener cuidado, hay cosas que no son propiamente, pero se las hace correr por cuerda, se pegan al sucesorio. También es voluntario, en cualquiera de sus etapas se puede transformar en contradictorio, ¿no es cierto? Es universal porque está para liquidación total de un patrimonio. El juez competente es el del último domicilio del causante, y por supuesto que hay cuestiones que se suscitan en relación a este patrimonio entre los herederos o entre los herederos terceros, y quedan excluidas todas las cuestiones, sean personales o reales, en las que la legitimación activa corresponde a la sucesión. Por favor, ahora vamos a ser más claros con esto. Lo que la sucesión tiene en punto a la legitimación activa no queda en el proceso sucesorio. Mucho cuidado, más allá de que luego vengan los bienes obtenidos a través de este medio, o realizados por este medio, para el acervo hereditario. Es judicial, el proceso sucesorio es judicial, 34, 72, 62, pero si todos los herederos están presentes y capaces, la partición puede hacerse de una forma que por unanimidad juzgue conveniente. Sin embargo, determinados los herederos y la capacidad de actuar, nada impide que la partición sea privada o extrajudicial. Catamarca lo tiene el 724
del código de ustedes, que lo tengo acá en soporte papel por si alguien tiene alguna duda. Está la sucesión extrajudicial en Catamarca, lo vamos pasando porque yo creo que lo conocen. Es igual que el del Código de la Nación, exacto, está copiado. Exacto. ¿Ah? No, tiene alguna diferencia. Sí, tiene alguna, pero acá está copiado. A mí me parece que yo le he puesto el nombre que le han puesto a la sucesión de Catamarca, extrajudicial, pero no es extrajudicial. No lo es. No lo es. Porque cumplido los recaudos, los letrados podrán solicitar la inscripción de los bienes registrables y entregarla después de los herederos. Uno dice, bueno. Comúnmente, vulgarmente se le llama declaratoria de herederos, porque termina ahí la sucesión. Claro. Inician, declaran herederos y todo lo más lo hacen extrajudicialmente. Perdón. Que es común que en vez de llamarlo proceso sucesorio se refiera a ese tipo de procedimiento acotado que solo requiere una parte judicial, se le conoce con el nombre de solicitud de declaratoria de herederos. Entonces, llegan en el procedimiento hasta la declaratoria de herederos y una vez que obtienen la declaratoria de herederos, hacen la partición de una escribanía en cualquier lado. Pero fíjese una cosa, doctora. Sucesión dice después. O la presentan en el juicio, ¿no? Sí. O la presentan en el juicio. Durante la tramitación judicial hay cuestiones, las resuelve el juez, eso es lógico. Sí. El monto del honorario está bien, le han protegido los honorarios a los abogados. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado pedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias que se refiere al párrafo anterior. Sí. Entonces, es judicial, se judicializa, es verdad. O sea, sinceramente, yo he respetado. Se judicializa. He respetado el nombre que tiene Catamarca, igual que el Código Nacional, pero en realidad esto no es una sucesión extrajudicial. Por eso cuando a ustedes les venan el paquete de que Catamarca tiene sucesión extrajudicial, no tiene. Porque esto no es una sucesión extrajudicial. Es otra cosa la sucesión extrajudicial. Yo quería mostrar cómo la norma de Catamarca es igual al 698 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, exactamente igual, he subrayado las partes más importantes en el PowerPoint y termina igual. Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior. Es decir, no se regula el orden tanto profesionales que hubiesen tenido a su cargo el trámite extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas para ser agregado al expediente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Pero no es extrajudicial. ¿Se entiende la idea, compañeros y compañeras? Quería mostrarles que entonces, sucesión extrajudicial nos planteamos 724 del Código de Catamarca, 698 del Código de la Nación. Tienen idéntico procedimiento, pero no se observa nuestra manera de mirar un trámite extrajudicial que llamamos puro. No está el trámite puro. Por otro lado, las 20 Jornadas Nacionales de Derecho Civil 2005, respecto a la sucesión extrajudicial, es un tema que se viene debatiendo mucho, fuerte. Además, porque les debo confesar que hay intereses profesionales, fundamentalmente de los colegios de escribanos, que tienen mucho interés en que esto pase a la sede extrajudicial. No es que yo no los quiera los notarios, yo digo solamente que es así, porque yo presidí esta comisión del 2005 y estaba todo el colegio de escribanos, estaban los abogados, pero había más escribanos que abogados. Yo decía, ¿qué hacen los notarios acá? Claro, se habla de la sucesión extrajudicial. Yo estaba presidiendo esta comisión junto con el doctor Aspiri en Buenos Aires. No es admisible, se sostuvo por mayoría, pero nos costó sacar esto, porque estaban todos los notarios votando. O sea, no es admisible, no permitimos que se llevara esta suerte de competencia que históricamente corresponde al derecho judicial, ¿no es cierto? Corresponde a los jueces, el proceso sucesorio está vedado por normas, extrajudicialmente por normas del propio Código de la Constitución, y resulta nuestra manera de ver inconstitucional el sistema de la sucesión extrajudicial. Esto se ha sostenido del eje ferenda. Hoy es posible, dijimos, solo cuando todos los herederos sean mayores y capaces, no haya bienes registrables y no se constate la oposición de terceros que se nieguen
a que opere, por supuesto, la sucesión extrajudicial. O sea que es posible hoy en esas condiciones que señalamos. Ah, sí, sí. Además de sucesión extrajudicial no hace falta el proceso. No hace falta el proceso. La acumulación de procesos puede acontecer entre el testamentario y el habintestato. Las normas que rigen esta acumulación de procesos son las reglas de acumulación de los procesos en general y las reglas propias de la acumulación de los procesos sucesorios, dependerá. Como ejemplo, el 696 de la Nación, Provincia de Buenos Aires tiene reglas generales, el Código de la Provincia de Buenos Aires tiene reglas generales, que no son idénticas. Nosotros hemos dividido en tres el tema de la acumulación de los procesos testamentarios y habintestato. En las reglas que llamamos propias de la acumulación del sucesorio. ¿Qué es lo que más de corriente se presenta? Que haya dos procesos, uno testamentario y uno habintestato. Que haya dos procesos habintestatos de la misma persona, que ya están en trámite. Y que haya juicios sucesorios diversos de distintos causantes. Hay tres juicios de diversos causantes, distintos causantes. Hay una igualdad del patrimonio. Entonces, nosotros vamos a ver que si hay dos procesos, en el primer lugar, uno testamentario y otro habintestato, estamos en la acumulación de procesos. Existen dos, uno testamentario y uno habintestato. Entonces, ¿cómo se acumula? El principio general es la acumulación del intestado al testamentario. Tiene la catamarca, esta norma la tiene Catamarca claramente en el 722. Y el juez puede apartarse de esta regla, pero tiene que tener en cuenta el grado de avance de los trámites de los juicios. A mí me parece realmente feo ponerlo al juez en esa situación. Yo hubiera dictado una regla clara, porque que una valoración del juez, ahora va a tener que estudiar las dos causas y ver cuál está mejor. Acá no, me falta un poquito, acá falta otro, no, esta etapa está cumplida, no sé, me parece que es muy complicada la regla. Siempre que la sustanciación no revele, dice la ley, el propósito de obtener una prioridad indebida, que para nosotros únicamente quiere decir honorarios profesionales. No hay otra idea. Yo quería, quería mostrarles en la jurisprudencia, por ejemplo, la regla ha sido la de prioridad del inicio y el avance del trámite. Recuerden que estamos en dos procesos. Acá voy para adelante o para atrás. Asertivo para atrás. ¿Cómo? Asertivo y para atrás. Este es. Bien. Entonces, ahí está el 722 de Catamarca, ¿verdad? Que trae la regla que les acabo de mencionar, que queda a criterio del juez la aplicación de la regla para ver cuál de los dos procesos está más avanzado, o está con etapas mayormente cumplidas. Ahora, si hay dos procesos habintestato, ese era uno testamentario, uno habintestato y uno testamentario. Yo quería mostrarles que la regla ha sido la prioridad en el inicio o avance del juicio. Así lo establece claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, la particularidad de que en distintas jurisdicciones se encuentren en trámite dos procesos sucesorios referidos al mismo causante y que uno de ellos esté más avanzado, no opta a acumular el más avanzado aquel que tramita después del último de admisión del causante. Aplica el fuero de atracción a rajatabla. Eso por un lado. Deben acumular, Cámara de San Isidro, deben acumularse las dos sucesiones habintestatos de un mismo causante que fueron iniciadas en distintas jurisdicciones y resolverse por el juez del proceso que se encuentre más avanzado, o del que entendió la que se inició primero si ambos tenían un avance similar. O sea que la Cámara de San Isidro despliega muchas opciones en las que el juez tiene que hacer una valoración, un juicio de mérito y decir realmente, fácticamente, cuál de los dos está más avanzado, más prolijamente hecho, en fin, es ponerlo al juez en una situación realmente, a mi modo de ver, apretada. En Córdoba, fíjense que se ha dictado hace poquito una resolución en que pese a que el trámite de una de las causas estaba más avanzado, ordena que ambas se diligencien ante el tribunal que entiende el expediente que se inició primero. Esto directamente lo aplica la Cámara de Córdoba. O sea, le aplica, es más, no le aplica una norma procesal sucesoria, le aplica una norma, el 450, que es de regla general de acumulación.
de procesos. O sea que ni siquiera la Cámara de Córdoba fue a buscar las reglas procesales sucesorias.